de Salamanca. No ha dejado de estudiar nunca, es un académico neto. Lo que ustedes pueden ver ahí son 4 diplomados, 4 especialidades. Él ha hecho sus mayores estudios están enfocados en los temas de derechos humanos, propiedad intelectual, arbitraje, negociación, mediación, tan importante para los momentos que en este momento estamos empezando a vivir en la era de adaptación a la pandemia o post pandemia. Con todas estas virtudes que tiene Santiago, lo primero que le he dicho es, ¿cómo así no es miembro usted de nuestra asociación? Perdón un segundito. ¿Me podrían hacer silencio? Estoy en una video. Gracias. Y que cómo así usted no es parte de nuestra asociación. Realmente le daría mucho lustre el que nos esté acompañando como miembro de la ACE y UNIAPAC, y esperamos que usted se sienta cómodo en estas palabras que nos va a dirigir para que nos pueda seguir acompañando, Santiago. Bienvenido, un honor para mí darle la palabra, y todos estamos prestos para escucharlo. Gracias. Gracias, muy amable, en primer lugar, pues, por la invitación, específicamente a toda la asociación, en la interpuesta persona de hoy, su representante, usted, que se ha dirigido a nosotros, y a Andrés, que particularmente también pues, tuvo la amabilidad de contactarme. Respecto de su primera inquietud de la jornada, pues, ¿por qué no soy parte? Es un poco como, ¿por qué no estamos en las páginas amarillas? ¿No? Es una omisión que simplemente no tiene explicación, es decir, no puedo defenderme porque es una omisión grave de la cual pues me declaro culpable. Y en tal virtud, pues tan pronto sea posible, una vez terminado, pues me someteré al proceso de admisión que corresponde. Bueno, entonces es un privilegio pues estar con ustedes, compartir, es una conversación que vamos a mantener para un poco intercambiar nuestras distintas visiones sobre aspectos que sin duda van a tener pues, y están teniendo relevancia con la actividad del empresariado como consecuencia del entorno que estamos viviendo y principalmente como consecuencia de la aplicación de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario aprobada hace poco tiempo. Lo primero que nosotros debemos tener claro es que esta ley, como muchas otras, pero tal vez esta particularmente, tiene algunas dificultades en cuanto a su comprensión, que devienen principalmente del hecho de que de la, llamémoslo, buena voluntad de parte del legislador, que trató de abarcar pues, un sinnúmero de temas y tópicos en la misma, por lo cual en realidad vemos una multiplicidad de normas aisladas, muchas de ellas, otras repetidas, otras reiterativas, a veces podríamos pensar que hasta contradictorias, y eso pues debemos entenderlo como consecuencia de el afán de abarcar la mayor cantidad de tópicos posibles, ¿no? Y por otro lado, pues no escapará pues también a su conocimiento que en los procesos de formación de la ley, pues obviamente pues el manejo político hace que las cosas a veces para lograr los consensos merezcan pues reconocer aportes de distintas vertientes, no todos ellos coincidentes, que hacen que al final del día pues el producto que llega pues a su aplicación sea en muchas oportunidades inconexo. Y ese podría ser pues una de las características de esta denominada Ley de Apoyo Humanitario, cuyo proceso de formación fue bastante complicado y que en su estructura, por tanto, pues se ve claramente que no procede de una sola autoría, y ahí viene el problema cuando las cosas no son engranadas debidamente como debieran ser. Sin embargo, pues como todo, pues tiene aspectos también destacables y que pueden ser de ayuda, y naturalmente pues tampoco es perfecta, en eso también pues como todo, ¿no? Bien, he escogido para esta presentación, dado que acabo de señalar pues, que trata de abarcarse muchísimos temas, fundamentalmente centrarnos en dos. Los aspectos netamente de las relaciones laborales y los aspectos que tienen que ver con específicamente las, Dios no quiera, eventual necesidad de los concursos preventivos para las, aquellas compañías pues, que lastimosamente pues, se vean en la necesidad de acudir a esta figura.
No sé si me puede ayudar con la primera diapositiva, por favor. Entonces, para el efecto, pues hemos preparado pues alguna presentación que contiene pues las ideas fundamentales. Dentro de del primer grupo de medidas sobre relaciones laborales, hemos a su vez tratado de subclasificarlas para poder lograr un mejor entendimiento. La primera parte de todas estas medidas, que repito son muchas, tienen que ver con lo que se ha denominado preservación de fuentes de empleo. Que yo diría, en realidad, bajo ese nombre, lo que se busca o lo que se ha permitido es, de alguna manera, lograr que, previo acuerdo entre las partes, ciertas remuneraciones pudieran ser disminuidas en cuanto a su monto. Entonces, la primera pregunta sería, ¿era necesario colocar esto en la ley? Yo diría que en este punto en particular sí, pues estamos hablando de una circunstancia absolutamente excepcional, por la cual, bajo estas reglas y con las características que vamos a ir comentando, se permite en definitiva renegociar un contrato principalmente para disminuir las remuneraciones. Y eso sin duda necesitaba pues una regulación expresa, puesto que significaría, en caso contrario, pues causal de despido intempestivo. Entonces aquí la idea con este aporte de la ley fue permitir que esto se pueda hacer y que no constituya un despido intempestivo. Es decir, dar una mayor posibilidad a que el diálogo directo entre las partes, en este caso empleador y empleados, pueda permitir este tipo de acuerdos. Pero tratándose pues de una circunstancia naturalmente de orden social y de orden transversal al soporte de todo el andamiaje jurídico, obviamente pues esta posibilidad muy concreta tiene ciertos límites, es decir, se aprueba que en principio se pueda negociar para reducir esa masa salarial, pero tiene el límite dado por los salarios básicos unificados y los salarios sectoriales. Es decir, esto está destinado naturalmente a aquellos trabajadores que percibían pues remuneraciones mayores a aquellos mínimos y que obviamente podrían ser disminuidas, pero nunca por debajo de esos límites. Y naturalmente pues precediendo pues el acuerdo de las voluntades, ¿verdad? Entonces, como producto de una negociación, en toda negociación, pues el elemento fundamental o principal, pues es ese acuerdo. Pero ese acuerdo debe formarse bajo el principio de que el empleado tiene que tener toda la información posible que le permita llegar a la conclusión de que efectivamente es necesario actuar, colaborar, si cabe la expresión, con la empresa para mantener las plazas de trabajo y obviamente también está colaborando con sí mismo de esa manera. Y para eso el empleador debe presentar en forma clara y completa los sustentos de la necesidad de suscribir. Ahora bien, es evidente pues que la ley no puede entrar al detalle y entonces se dice pues presentar en forma clara y completa. Ahí vienen las circunstancias propias ya de la aplicación de la ley, pues alguien preguntaría, ¿dónde comienza la claridad? ¿Dónde termina la claridad? ¿Cuándo es oscuro? ¿Cuándo es medio oscuro? Bueno, eso sin duda siempre puede tener cierto elemento de subjetividad. ¿Qué se considera completa? ¿Qué no es completa? ¿Qué pasa con la información de carácter confidencial? Yo creería que básicamente aquí sería pues mostrar los principales rubros sin entrar a tecnicismos básicamente que permitan establecer pues cuáles son o cómo se han afectado los ingresos y cuáles son aquellos gastos que son fijos en la estructura pues que hay que atender y que evidentemente no podrían atenderse de otra manera. No creo que se trate pues de presentar pues absolutamente toda información de la compañía. Creo que además en muchas ocasiones eso lo que haría sería dilatar el proceso de negociación hasta que se estudia. Sin embargo, debemos admitir que no hay pues una precisión respecto de el quantum presentar, ¿no? El cuánto se debe presentar de esa información. Se debería entender en el sentido lógico de la norma, pues aquella que sea suficiente para que pueda pues
partir la negociación sobre una realidad, sobre un primer consenso que sería algo hay que hacer para mantener la situación. Y luego, pues, habiendo llegado a ese primer consenso, desde luego, pues, fluye con naturalidad la negociación hasta establecer algún punto en el cual las voluntades puedan coincidir. Repito, pues siempre con los límites fundamentales del salario básico unificado y los salarios sectoriales. Este punto, al igual que muchísimos de esta ley, pues está, si bien es cierto, pues se encuentra vigente, no es menos cierto que todos están de alguna manera pendientes, pues ya han sido demandados en cuanto a su inconstitucionalidad, pues ya habríamos, y en algún momento podría esto generar pues un cambio en la situación. Yo me atrevería a pensar que muchas de estas normas que han sido demandadas en inconstitucionalidad, tanto a veces por patronos como a veces por las partes empleadoras o como por distintos sectores de la sociedad, van a terminar siendo sometidas a una suerte de constitucionalidad condicionada, es decir, creo que la Corte va a terminar en muchos casos manteniéndolas en el ordenamiento jurídico, pero estableciendo cuál es la interpretación que debe darse exacta a las mismas para que pueda ser compatible con los valores y principios que entrañan en nuestra Constitución. Bien, de ahí pues hay otras particularidades, pues que la ley pues establece que los estados financieros que se presenten pues deben ser completos, veraces e íntegros. Está de más, es evidente, pues la ley no va a decir que vamos a presentar estados financieros falsos, alterados, ni mucho menos, pues, ¿no? Pero en todo caso se entiende que la idea es que la información sea lo más adecuada posible. El señalamiento de que se debe utilizar los recursos de la empresa con eficiencia y transparencia como condición de validez del acuerdo, pues se entiende también hacia dónde va, aunque resulta manifiestamente innecesaria. Pues los recursos de la empresa con eficiencia y transparencia deben utilizarse siempre y no únicamente cuando hagamos uso de esta herramienta específica. Pero a dónde va en definitiva pues el legislador a que el sacrificio, entre comillas, que puede significar para el empleado, pues tenga también una contrapartida de parte del empleador, ¿verdad? Y se aclara también que en el caso de los contratos colectivos, pues deberá pues, seguirse el curso normal, esto es, negociar estas posibilidades con aquellos que representen a los trabajadores. Ahí habría pues ya que determinar pues según el tipo de asociación de trabajadores, pues a quién le corresponde legalmente pues su representación. Podemos seguir, por favor. Bien, lo que llama más la atención, me parece a mí que por su imprecisión, es las consecuencias o lo que hemos agrupado como consecuencias por su incumplimiento, ¿verdad? Primero vamos a referirnos a las consecuencias propiamente dichas, ¿no? La primera norma es suficientemente clara. Si hay despido dentro del primer año de vigencia de esta ley, la indemnización se calculará con la última remuneración previa al acuerdo. La intención es evidente, ¿no, verdad? Obviamente si estamos hablando de una herramienta por la cual se va a disminuir eventualmente la remuneración, pues no podríamos aprovechar esa situación para realizar pues despidos que obviamente en el cálculo pues nos llevaría pues a un pago menor de indemnización. De tal manera que para cuidar esa tentación se establece que a pesar de que hay una nueva remuneración vigente producto del acuerdo, en el evento que hubiere que cancelar indemnizaciones, pues se tomará pues la que estaba vigente antes del acuerdo. Y se señala pues también la nulidad del acuerdo en caso de uso doloso de recursos de la empresa. Es en beneficio de los accionistas o administradores, ¿no? Aquí sí vale la pena pues precisar simplemente que esto deberá ocurrir, o para esta hipótesis desde luego, pues esa nulidad del acuerdo deberá ser declarada por la autoridad competente y el uso doloso de los recursos deberá ser acreditado, ¿verdad? Una cosa es acreditar o poder probar el mal uso y otra cosa es poder probar el uso doloso. Entonces, el nivel o el umbral que se exige respecto de esta particularidad es bastante amplio. De tal manera que parecería más, en mi opinión, que una herramienta que luce a primera vista como una especie de disuasivo
más que algo que en la práctica vaya a poder tener una implementación, puesto que primero de que requeriría pues un proceso bastante extenso para llegar a esa declaratoria de nulidad y en segundo lugar pues, o para que eso sea así, la prueba fehaciente del uso doloso y eso no es algo bastante fácil de acreditar. Bien, finalmente, pues sobre este mismo tópico, de esta posibilidad de este acuerdo de preservación de fuentes de empleo, léase o entiéndase posibilidad de negociar simplemente para disminuir los salarios, esa sería la idea principal. Hay un par de prohibiciones al empleador. La primera, no distribuir dividendos correspondientes a los ejercicios en que los acuerdos estén vigentes. Esta particularidad ha generado dos interpretaciones. Claro está que las interpretaciones a las que me refiero son interpretaciones, digamos, de la sociedad, del lector, del destinatario de la norma, y no son las interpretaciones auténticas. La interpretación auténtica la tiene que dar el legislador y en este caso, como yo había advertido, muy probablemente la interpretación auténtica sobre estos puntos la terminará dando la Corte Constitucional, respondiendo las demandas que ya han sido presentadas. ¿Cuáles son las dos interpretaciones que se ha intercambiado en el foro y con las cuales incluso yo he conversado con colegas al respecto? Porque sin duda la redacción no ayuda y una cosa es la interpretación, en este caso desde el punto de vista del tenor literal de la norma, otra una interpretación que puede salir del contexto de toda la norma. Pero en todo caso, repito, pues más allá del método que uno utilice, ninguno de los aquí presentes pues tenemos la facultad de ser el intérprete auténtico para imponer con efectos generales una determinada interpretación. La primera interpretación que se le ha dado a esto pues es, no sé si podemos regresar por favor a la anterior. Bien, es una interpretación en la cual está prácticamente traducida en lo que consta en la pantalla. Entonces, si en el año 2020, digámoslo de manera ejemplificativa, estuvo vigente el acuerdo, significaría que no se podría distribuir dividendos correspondientes al ejercicio del año 2020, a pesar de que, supongamos, las cosas mejoren y para el mes de octubre, el mes de noviembre o diciembre, la empresa pueda, digamos, volver a la situación inmediata anterior. El hecho de haber utilizado esta herramienta, llamémoslo así, tendría ipso iure esta consecuencia. Esa es una primera interpretación. Interpretación, por cierto, la más generalizada. Hay una segunda interpretación que lo que establece un grupo de personas que establecen que debería verse esto en el contexto y viéndolo en el contexto podría destinarse a que la idea es que la empresa busque lo antes posible regresar a las condiciones inmediatas anteriores a que se tomaron estas medidas, digamos, de carácter extraordinario. Y que, por tanto, tan pronto esas medidas pudieran ser levantadas, digamos, y las cosas regresen a la normalidad y los trabajadores, en esta hipótesis, pudieran recibir sus remuneraciones, pues, íntegras una vez más, y se pudiera reversar el acuerdo, pues pudieran acceder, pues, ya a este dinero, ¿no? Pero también es cierto pues que ahí viene la realidad de carácter económico y obviamente no creo que en 1, 2 o 3 meses se va a poder pues revertir todos los efectos negativos desde el punto de vista económico de lo que ha acontecido. De tal manera pues que la primera interpretación es la interpretación generalmente más aceptada en la actualidad. Repito, no tenemos pues una interpretación todavía dada por ni la Asamblea, ni por la Corte, ni por un juez del trabajo respecto de ninguna de estas circunstancias. Y por tanto, me inclinaría a pensar que mientras estén vigentes estos acuerdos, si en un ejercicio económico se ha hecho uso de esta posibilidad, pues indistintamente de si en el mismo ejercicio económico las cosas han podido mejorar, pues ya esta prohibición estaría pues plenamente efectiva, puesto que la idea, por otra parte de la ley, es fortalecer lo que es el capital de las compañías y que en definitiva pues ese dinero, esos eventuales dividendos, pues debían fortalecer el capital de las compañías. Y en tal virtud, pues también debemos entender como una consecuencia de esto,
la segunda prohibición de no poder reducir el capital de la empresa durante la vigencia de los acuerdos. Aquí sí, el legislador, si revisáramos la norma específica de la ley, es bastante claro expresando durante la vigencia de los acuerdos. Entonces, la redacción sí ha sido distinta y eso naturalmente pues, nos lleva a pensar pues, que quiso dar respecto de la temporalidad un efecto diferente. Bien, podemos continuar. Un segundo aspecto dentro de estas medidas de carácter laboral es aquello a lo que se ha denominado contrato especial emergente, que lo que ha buscado es un poco retomar ciertas figuras que estuvieron vigentes en nuestra legislación, pero que en alguna de las múltiples reformas laborales pues, fueron suprimidas. Y es la posibilidad de contar con contratos a plazo fijo, a plazo establecido previamente, y el poder pues también tener jornadas eventualmente pues con un número de horas laborables menor a la jornada pues ordinaria tradicional de las 40 horas. Entonces, este contrato especial emergente en definitiva lo que hace es, dadas las condiciones de la emergencia, restituir esas figuras en nuestra legislación, ¿verdad? Incorporarlas o aprovechar para que se tengan esas herramientas que permitan de alguna manera pues, evitar que el índice del desempleo crezca como lamentablemente pues, está ocurriendo. Características de este contrato. Lo primero, pues, que siendo un contrato a plazo, pues debe tener pues siempre una limitación de carácter temporal. Se ha puesto en la norma 1 año con la posibilidad de renovarse pues, por una sola vez. Obviamente, pues si las partes desean continuar con la relación laboral, pueden hacerlo, pero ya se transformaría pues, en un contrato de naturaleza indefinida, ¿verdad? Sería un contrato de naturaleza indefinida más. Pero bajo esta particularidad, pues podría hacerse por 1 año, renovable por una sola vez. Pero esta reinserción de esta figura es una reinserción, llamémosla limitada, en tanto en cuanto se puede utilizar la misma siempre que la necesidad de contratar a la persona esté vinculada directamente con alguna de las causales específicamente establecidas, señaladas en la ley, ¿no? Que son las que hemos pretendido agrupar para una mejor comprensión de la misma, ¿no? Y que en definitiva pues tienen que ver pues con la necesidad de incrementar la producción o el cambio en las líneas de el negocio o aspectos de este tipo. En todo caso son taxativas, es decir, solamente en esas hipótesis puede hacerse uso de esta figura, ¿no? Cualquier otra circunstancia que se encuentre fuera de estas, obviamente puede contratarse, pero no se puede contratar bajo esta modalidad. En cuanto a la jornada de los contratos suscritos de esta forma, pues puede ser parcial o puede ser completa, ¿verdad? Estableciéndose naturalmente pues los límites mínimos y máximos, entre 20 y 40 horas semanales, con la flexibilidad también de que puede haber pues una jornada de 6 días respetando siempre el límite de las 8 horas diarias. Entonces, lo que da en definitiva es la posibilidad de una mayor flexibilidad, por un lado de no necesariamente llegar a las 40 horas y por otro lado de poder distribuir según las necesidades de la empresa esas horas dentro de los días, ¿verdad? No necesariamente pues van a ser en todos los casos jornadas exactamente iguales en cuanto a la carga horaria. Entonces, esa es un poco la idea, dotar de algo de flexibilidad a esto. ¿Y cómo vamos a hacer? Podemos pasar, por favor. Con la remuneración. Bueno, tendríamos que aplicar pues, una proporcionalidad en base pues, a los límites que ya sabemos siempre son este salario básico unificado y los salarios de carácter sectorial, ¿no? Se establece, pues, naturalmente, pues, la posibilidad de un descanso en forma coherente con lo anterior. Se había hablado de hasta 6 días, entonces, naturalmente, aquí el descanso va a ser, o podría ser únicamente de 24 horas consecutivas. Podría ser, va a depender de la contratación, pero se da esa posibilidad, ¿no? Y toda hora, pues, adicional, pues, sin duda, pues, va a generar, pues, los recargos pertinentes. Interesante también respecto de esta herramienta
es el hecho de que se haya contemplado dentro de las posibilidades de terminación la terminación de carácter unilateral. Porque el vencimiento del plazo, pues obviamente, pues, aunque la ley no lo hubiera dicho, pues una vez que vence el plazo, pues ese es el efecto lógico del mismo. Para eso se coloca un plazo. Por mutuo acuerdo, pues no es necesario, pues siendo un contrato laboral igual, a pesar de sus características, termina siendo un contrato, por tanto la voluntad de las partes puede lograr aquello, aunque la ley no lo diga. Sin embargo, sí resulta novedoso que la ley explícitamente se refiera a la posibilidad de terminación unilateral de cualquiera de las partes. Y también resulta relevante que la ley en este caso, de darse o de hacerse uso de esta opción de terminación unilateral, no sería necesario o no se generaría, ¿verdad?, una eventual indemnización por despido intempestivo. La ley taxativamente señala pues, que en esa hipótesis lo que habría que cancelar serían las remuneraciones pendientes, el beneficio por el desahucio y los demás beneficios sociales, pero no menciona la indemnización por despido intempestivo. ¿Cómo deberíamos entender esto? Si el legislador se ha tomado pues, el trabajo de detallar qué es lo que se debe pagar y no lo menciona, y siendo un contrato de naturaleza excepcional que se ha introducido en consideración a ciertas circunstancias muy específicas, parecería que no se trata de un olvido, sino que se trata que la intención del legislador ha sido en esta hipótesis. Esto es un tema que ya ha sido colocado pues, en manos de la Corte Constitucional por parte de algunas demandas propuestas por centrales de trabajadores respecto de el por qué aquí eventualmente no procedería de ser el caso. Pues, el término mutuamente. Sin embargo, pues, repito, pues me parece que aquí la intención del legislador fue no hay que cancelar esa indemnización y no se trató de un olvido, ya iba Parece que tenemos problemas con el audio. Un ratito, por favor. Sí, parece que ahí se está restableciendo. Ya, ahí sí. Sí. Okay. Como le decía antes de comenzar la charla, ya vio, me vi obligado ahorita a caminar de todas maneras para acercarme al router, ¿no? Bien, por aquí podríamos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, características, ya, perfecto, ¿no? Entonces, luego entramos pues a una tercer tipo de medida de carácter laboral, antes del teletrabajo, por favor. Antes de esa, donde está, antes de la que se titula Reducción Emergente de Jornada de Trabajo. Perfecto, ahí, justamente ahí. Entonces, aquí tenemos o aquí encontramos otra posibilidad en temas o aspectos netamente laborales. Por un lado, recuerden que al iniciar esta charla hablábamos de la posibilidad de la reducción de la remuneración. A eso es a lo que nos habíamos referido en la parte inicial de la conversación. Ahora, pues, esta es una posibilidad distinta que ya estuvo de alguna manera incorporada durante el mes de abril y mayo con el acuerdo ministerial pues, que expidió en esa época, obviamente, pues, el ministro de la cartera de Trabajo, respecto de la reducción emergente de la jornada de trabajo, pues que lleva en definitiva pues, a la misma consecuencia, ¿no? Reduciéndose la jornada de trabajo, pues la consecuencia lógica es que también pues, los importes a pagar como contraprestación pues, se reducen, ¿no? Es obviamente el efecto de lo primero. Sin embargo, se trata pues, de una figura distinta y las configuraciones o las exigencias resultan ser distintas, porque para llegar o para aplicar a esta figura, se debe acreditar la existencia del caso fortuito o fuerza mayor, posibilidad que respecto de la primera figura que tratamos no era necesaria acreditar. Vemos que el legislador simplemente pues ni siquiera la menciona. En cambio aquí sí,
aquí sí es necesario pues hacer una prueba o acreditar, sería más exacto, del caso fortuito o fuerza mayor. No nos dice la norma pues cómo lo vamos a probar, ni quién debe probarlo, o si requiere una declaratoria judicial. Deberíamos entender que no se refiere a ninguno de esos eventos, puesto que tener una sentencia judicial que declare o que establezca la justificación del caso fortuito o fuerza mayor, pues nos tomaría tanto tiempo que la figura pues se vería pues privada de su eficacia y no tendría pues sentido o razón de ser. Siendo así, debemos entender simplemente de que lo que se trata pues es de que razonablemente luzca la existencia de causales constitutivas de caso fortuito o fuerza mayor. Y obviamente en el evento de que se lograre acreditar pues que esto efectivamente no fue así, pues habrá las consecuencias que la misma legislación ha establecido al endurecer los montos que en ese evento deberían satisfacerse como consecuencia de una eventual indemnización. La diferencia también estriba con respecto a la primera figura que vimos, en que la primera figura era producto de un acuerdo, producto de una negociación, un consenso, o coincidían las voluntades de empleador y trabajador. En este caso específico hablamos de una posibilidad que resulta ser potestativa para el empleador, es decir, que el empleador por sí solo podría adoptar. Justamente, puesto que depende únicamente de la voluntad del empleador, es por eso que se exige, a contrario sensum, que aquí sí haya que acreditar caso fortuito o fuerza mayor. Entonces, si bien es cierto, queda librado a la potestad o al carácter unilateral del empleador, debe acreditarse necesariamente pues, este requisito que ya hemos señalado. Y bajo esta hipótesis se podría reducir la jornada pues, en un máximo de 50%, estableciéndose pues, en consecuencia pues, también una reducción de la remuneración en forma proporcional, pero teniendo como un límite que nunca menos del 55% del sueldo original. Se hace la puntualización de que los aportes al IE se harán en base a la jornada reducida, esto porque se produjo algunas dudas respecto a aquello. Me refiero cuando esta figura empezó a emplearse bajo la base del acuerdo ministerial, ¿verdad? Acuerdo, dicho sea de paso, pues bien intencionado, pero que evidentemente siempre vale la pena preguntarse hasta qué punto a través de un acuerdo ministerial puede entrarse a un régimen de esta naturaleza absolutamente excepcional, y más aún en un tema pues, que tiene una protección específica en el texto constitucional, puesto que se trata pues, de derechos de carácter social. Bien, para su aplicación, ya en la parte pues, netamente operativa, debe notificarse, indicando pues, notificarse a la autoridad de trabajo, en este caso pues, a la dirección del trabajo correspondiente, el periodo de la jornada reducida y la nómina del personal a quien se va a aplicar. Es decir, a quiénes se va a aplicar y durante cuánto tiempo se va a aplicar. Existiendo pues el límite temporal de 1 año que podría eventualmente renovarse por un periodo adicional exactamente de la misma duración. Al igual que hemos comentado pues, en las figuras anteriores, en esta hipótesis hay pues, también algunas prohibiciones, algunas circunstancias que no pueden producirse, ¿verdad? No se puede reducir el capital social de la empresa y no se podrá repartir dividendos de los ejercicios en que esta jornada esté vigente. Respecto de esto, pues cabe las mismas dudas e interpretaciones que ya comentamos hace un momento, ¿verdad? Y realmente la última palabra, la tranquilidad absoluta, pues se tendrá pues tan pronto, yo creo que la Corte Constitucional absuelva estas demandas de inconstitucionalidad planteadas. Hasta tanto, pues, todas las demás terminan siendo opiniones válidas, sustentadas, importantes, pero ese grado de certeza que sin duda necesita el empresariado, no lo tenemos.
Es decir, pues el asesor de la empresa podrá darle, pues obviamente, su opinión, docta, lúcida, fundamentada, pero no hay nadie que le garantice pues el 100% respecto de que efectivamente las cosas van a ser así. Y bueno, el punto de la reinversión, que también ya lo habíamos comentado hace algunos momentos, en tratándonos de, o refiriéndonos a otra figura. Bien, podemos seguir, por favor. Bien, de igual manera, pues de producirse despidos, las indemnizaciones tendrían pues que ser calculadas sobre la última remuneración, que estaba vigente antes de la reducción de la jornada. Lo que se busca, pues evidentemente, es evitar el mal uso de estas figuras para poder aminorar el costo de las eventuales indemnizaciones si éstas llegaren a producir consecuencia de que se dé pues un despido. De nuevo está congelado la imagen y el sonido. El cronograma de las vacaciones y establecer eventualmente compensación o utilizar como que atribuir a las vacaciones, cargar a las vacaciones aquellos días de inasistencia al trabajo, ¿no? Bien. Podemos pasar por el siguiente. Bien, otra herramienta en carácter laboral y que se aprovecha la circunstancia es la incorporación específica de la regulación del teletrabajo. Tema que ya era una realidad en una porción no muy grande, pero que va en aumento y que creo que la tendencia va a ser pues ya irreversible, aun cuando la pandemia pues llegue a su finalización. Si bien es cierto, es necesario y es valioso tener pues estas precisiones en cuanto a cierta normativa sobre el teletrabajo, no es menos cierto que en realidad pues este tema del teletrabajo ya de alguna manera podía ser realizado en el Ecuador sin que pudiéramos nosotros invocar falta de ley al respecto. Recordemos que nuestra ley de comercio electrónico data ya de hace más de 12 años y en aquella ley pues se recoge en sus disposiciones iniciales ese principio de equivalencia funcional que en definitiva lo que hace es darle exactamente el mismo valor a todo aquello que hacemos pues en nuestro entorno, llamémoslo analógico o físico, con respecto a aquello que lo hacemos por medios virtuales o telemáticos. De tal manera pues que ya había una norma de carácter general que podía cubrir este tema del teletrabajo. Sin embargo, pues siempre que haya disposiciones específicas, bienvenida sea, si las mismas al menos pues son realizadas con claridad y cumplen pues sus objetivos, ¿verdad? Entonces se ponen ciertas características del teletrabajo y en definitiva la idea central que debería permanecernos a nosotros o que la cual deberíamos quedarnos es el hecho de que con el teletrabajo no entramos a hablar de distintos derechos, ni de distintas cargas, ni de distintas obligaciones. Básicamente el enfoque termina siendo el mismo y en la medida de que la naturaleza de las labores encomendadas permitan utilizarlo, puede utilizarse. O sea, aquí la utilización va respecto de qué tan práctico puede ser en relación a la naturaleza o al objeto de las labores encomendadas a un trabajador, más que a que haya prohibiciones específicas de parte del legislador para decir este tipo de trabajo sí, este tipo de trabajo no, este tipo de... No. Básicamente la idea es que en la medida de lo posible haya siempre esta opción, esta posibilidad real de considerar que lo que se puede hacer de manera analógica, tradicional, física o como queramos denominarla, se puede hacer a través de esta modalidad a la que hemos denominado como teletrabajo. Bien, entonces aquí los puntos de contacto pues, entre el trabajador y la empresa son básicamente definidos o establecidos a través de las tecnologías de la información y de la comunicación. Como una nota esencial es que no se requiere pues, la presencia física del trabajador en un sitio específico del trabajo y que por esas razones pues, el control y dirección de las labores pues, también resultan pues, ser de la misma manera remotas, así como el informe del cumplimiento. Se puede pactar al inicio de la relación laboral o durante su vigencia, es decir, podemos
contratar personas al día de hoy bajo esta modalidad, o podemos cambiar las modalidades ya vigentes pues, a esta manera de prestarse la relación laboral. Desde luego, pues una vez más, pues aquí tenemos siempre que tener presente lo importante que resulta ser la convergencia de las voluntades para un cambio diametral, como resulta ser el cambio de la manera en la cual se van a llevar a cabo las prestaciones de índole laboral. Las partes pues libremente van a pactar pues el lugar donde se lleven a cabo pues estas labores, estableciéndose cierto tipo de formas de este contrato en las cuales realmente ni siquiera sería necesario en algunos momentos pactar dónde se va específicamente a llevar a cabo la jornada del teletrabajo. Es decir, aquí hay también una laxitud bastante grande del legislador, que creo que es lógica, entendiendo la razón de ser de la norma y a lo que estamos tratando, el objeto de lo mismo. Podemos pasar, por favor. Bien, importante aquí sí es el punto del derecho de desconexión de 12 horas continuas en un periodo de 24 horas, puesto que sí, efectivamente, pues el uso de las tecnologías ocasiona que a veces se pierda la noción del tiempo y se pudiere pues hacer exigencias fuera de los periodos, y naturalmente pues el trabajador debe tener pues también un periodo de descanso. Entonces un periodo de desconexión de 12 horas ininterrumpidas, en las cuales pues no se le puede pues formular órdenes o requerimientos, y si de hecho se hacen pues se entenderán pues como que han sido efectuados una vez que termina pues ese periodo de desconexión. El salario conforme a las reglas generales y lo que tiene que ver con la provisión de los equipos, elementos de trabajo e insumos necesarios son de cuenta del empleador. Son de cuenta del empleador en tanto en cuanto pues son en definitiva las herramientas de trabajo, ¿no? Y las herramientas de trabajo, por su razón de ser, ya ha sido establecido pues desde antaño por el Código del Trabajo, que ese suministro pues le corresponde al empleador. Bien, es necesario, esto sí, pues informar pues los trabajadores que están en una determinada empresa laborando bajo esta modalidad a las autoridades de trabajo. Y la ley hace algunas distinciones respecto de los tipos o formas en las cuales se presta esta modalidad de trabajo, y distingue pues trabajadores autónomos que trabajan siempre fuera de la empresa y solo acuden a ellas por casos muy específicos, muy concretos. Los móviles que no tienen un lugar establecido. La diferencia con el anterior es que sí se había fijado un lugar que no era la empresa, pero había un lugar de prestación de servicios, sea la casa, sea alguna oficina que pueda tener el trabajador, lo que fuere. En cambio, si dejamos simplemente abierto, como que lo hacemos con esta posibilidad o calificativo de móvil, pues el lugar de prestación del servicio resulta absolutamente irrelevante. Y de hecho, creo que la tendencia es un poco por ahí, ¿verdad? Puede ser parcial en tanto en cuanto puede haber una especie de mixtura, ¿no? ¿Verdad? Algunos días en casa, otros días en oficina, y ocasional si es que eventualmente pues alguna circunstancia de aquellas propias que generen esta necesidad, pues pudiere pues necesitarse específicamente para algo muy particular que se dé el servicio a través de esta modalidad. Bien, pasamos. Bien, finalmente esto no es que es una disposición en materia de las relaciones laborales, sin embargo, pues es un punto que ha causado cierta inquietud o cierto revuelo, llamémoslo así, en general, en el sector empresarial y también en el sector pues, de los empleados, y es la interpretación que ha realizado el legislador de lo que debe entenderse por fuerza mayor. Sobre esto comentaré o comenzaré pues explicando de que me parece que era primero innecesario entrar en estas precisiones. Segundo, me parece absolutamente peligroso. ¿Por qué digo eso? Porque la fuerza mayor o caso fortuito es uno de aquellos elementos transversales al ordenamiento jurídico. Es una de esas figuras que son básicas en el derecho y que son comunes a cualquier rama del derecho. Es decir,
La fuerza mayor puede aplicarse en contratación pública, en contratación privada, en el cumplimiento de obligaciones de cualquier tipo, y es algo que existe aunque las partes no lo hayan reducido a escrito en sus contratos o no lo hayan incorporado en sus conversaciones. Es una figura que siempre está ahí presente por sus propias peculiaridades, porque se trata de algo que no corresponde a la voluntad de las partes y es algo que no pueden prever que vaya a ocurrir, ¿verdad? Y que, aunque pudieran avisorar que se va a producir, no lo pueden evitar. Eso fluye de la propia definición tradicional del caso fortuito o fuerza mayor, que en mi opinión no sería necesario pues llegar a este tipo de precisiones, ¿no? ¿Verdad? A este tipo de precisiones. Que por otra parte, pues cuando uno entra a precisar, cuando trabaja con estas instituciones que son, repito, transversales, corre el riesgo de dejar por fuera algo o de incluir algo que no debió haberse incluido. Y en realidad, por la naturaleza propia de esta institución jurídica, este es un caso casuístico, en el cual sería, en mi opinión, desde luego respetando cualquier otra, hasta cierto punto irresponsable pronunciarse en forma general. Debe establecerse siempre la casuística, es decir, el caso de una empresa no es exactamente igual al de la otra empresa. El objeto de las prestaciones no son exactamente los mismos en un caso que en otro. Entonces, realmente yo diría pues que el establecimiento de la existencia de la fuerza mayor o caso fortuito es una labor que debe analizarse caso por caso y que justamente el que está en la posibilidad de analizarla, de llegarse a presentar la situación, va a terminar siendo el juzgador que tendrá pues que resolver y acreditar. Me parece a mí pues que en definitiva dentro de lo que sí resulta acertado, si es que cabe hablar de acierto, pues creo que no debió, y reitero, haberse centrado en esto, que al menos la noción que se trae en la ley de ligar al caso fortuito de la fuerza mayor, al cese definitivo de la actividad económica del empleador, es exactamente la misma noción que la jurisprudencia ecuatoriana ha venido manteniendo a lo largo del tiempo. Es decir, cuando el legislador incorporó eso, lo que ha hecho es elevar a la categoría de ley algo que la jurisprudencia ya venía manteniendo. Pero el punto aquí en especial para cuando se resuelva caso a caso es en definitiva lo que se suele denominar la ponderación de derechos. Aquí es el típico caso en que van a entrar en juego varios derechos y vamos a tener que hacer una especie de pesaje de los mismos para ver por cuál derecho nos inclinamos frente a una determinada situación en concreto. Pero eso es casuístico, eso es caso a caso. Me parece un error haber generalizado de esta manera las circunstancias. Repito, esta es una figura que ya ha existido. Yo mismo en mi experiencia he tenido la oportunidad de invocarla en juicios, afortunadamente con éxito, gracias a Dios. Y bueno, pero las circunstancias dependen, van a depender siempre de cada caso. Lo que sí está claro es que el legislador ha establecido pues, que si un juez llegare a declarar que se ha aplicado o se ha referido indebidamente esta figura jurídica, la indemnización va a tener pues, un recargo de un 50%. Es decir, obviamente, pues si se declara que no existió tal fuerza mayor, la consecuencia jurídica sería que ese despido debe ser reconocido como un despido con carácter intempestivo y procederían las indemnizaciones correspondientes, pero además de las que habitualmente hubieran correspondido, habría que adicionarle un 50% de recargo ante esta utilización pues, que se señala pues, indebida de esa figura. Yo creo que de esta manera, en forma general, ¿verdad? En forma general, habríamos pues abordado la parte que tiene que ver con aspectos laborales. Digo en forma general, puesto que, reitero, hay una serie de retazos a lo largo y ancho de toda la ley, pues y habría que irlos conectando, pero me parece que estas son las figuras que en este aspecto resultan ser
relevantes. Y esto último, aunque no es una figura nueva, repito, es simplemente la aclaración que ha realizado la ley al respecto. Repito, no estoy en contra tanto de la aclaración, sino de la necesidad de hacerlo. Y de que esto puede, pues, llevar a situaciones de que tal vez un jugador también equivocadamente se sienta eventualmente atado respecto de estas particularidades, ¿no? Bien, podemos proseguir. Vamos entonces ahora, para efectos de no cansarlos más pues, con esta intervención, a referirnos pues brevemente a ciertas disposiciones que existen respecto de los denominados procedimientos concursales. Aquí debemos empezar recordando que en nuestro país en general, el hecho de lo que en lenguaje común conocemos como quiebra, pues está un poco satanizado o es un sinónimo pues de fraudulencia para muchos, un sinónimo pues de inoperancia, un sinónimo pues de un fracaso absoluto, ¿verdad? Y nunca hemos tenido adecuadamente una ley de quiebra, ni tampoco nunca hemos tenido herramientas jurídicas apropiadas para poder permitir que aquellas personas que por cualquier motivo, de alguna manera, pues no tienen éxito en una actividad económica, pues no sean estigmatizadas por aquello y se les permita pues resurgir. Obviamente, pues sin perjudicar a terceros. No estamos hablando de una ley de quiebras que permita o que de alguna manera pues legalice procedimientos fraudulentos, ni mucho menos, ¿no? Sino el hecho de simplemente, digamos, no hacer leña del árbol caído como ha sido un poco la postura. Nuestro antiguo Código de Procedimiento Civil, pues poco o nada decía al respecto y significó un avance importante, tal vez no sea lo óptimo, pero importante, pues la expedición pues, de la ley de concurso preventivo. Con la particularidad de que esa ley de concurso preventivo pues tiene como destinatarios a empresas, ¿verdad? Tiene como destinatario a empresas y para ser más exactos, porque empresa realmente es un concepto económico, a sociedades, pero a sociedades regidas por la superintendencia de compañías. E incluso pues todo ese procedimiento pues se lleva a cabo pues en la superintendencia de compañías, de tal manera pues que la idea era ese tipo de compañías de comercio. Con la expedición del Código Orgánico General de Procesos se introduce la posibilidad de un procedimiento similar al de esta ley de concurso preventivo para aquellos comerciantes que lo hacen de manera individual, para aquellas personas que llevan adelante una actividad de índole económica, pero lo hacen no bajo la figura societaria, sino a título personal o bajo alguna de las cualquiera de las modalidades que permite, pues, o permitía el Código de Comercio, pero que no dieran nacimiento necesariamente a una persona jurídica. Entonces, por ahí va básicamente las contextualizaciones de lo que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico, algo en el Código Orgánico General de Procesos y esta ley de concursos preventivos. Lo que hace esta ley, llamémosla pues, humanitaria, como se la suele conocer, es ciertas particularidades adicionales y reconoce la aplicación de estos dos cuerpos legislativos que he mencionado antes para todo aquello que no esté específicamente señalado pues, en esta ley humanitaria. Es decir, esto lo que viene a tratar de hacer es a complementar el panorama. No es una oposición a lo que ya teníamos, sino a incorporar o hacer un poco más amplio el abanico de opciones que tiene aquel empresario que se ve lastimosamente en la necesidad pues, de acudir a una herramienta de carácter concursal con la intención de lograr la supervivencia de la empresa y por otro lado, pues en ese efecto o en ese cometido, ir honrando las obligaciones de distinta índole para con sus acreedores que a su vez de esta manera pues no se ven perjudicados. Entonces, bajo esta perspectiva o con esta precisión en forma inicial, diremos que esta ley humanitaria introduce pues una novedad. ¿Cuál es esa novedad? El denominado concordato preventivo excepcional, ¿verdad? Un concordato preventivo, como lo dice la palabra, busca evitar llegar a la circunstancia mucho más grave. Es preventivo y excepcional porque evidentemente pues nace bajo todas estas consideraciones que no son pues propias de la vida normal.
denominada normalidad. En la capacidad para acogerse, simplemente en la diapositiva he colocado los términos que utiliza la ley, pero en realidad podríamos resumirlo en que no hay exclusiones, ¿verdad? En que no hay exclusiones. Esto está destinado a personas con conato preventivo excepcional, a personas naturales o jurídicas, ¿verdad? Lo importante es que realicen una actividad económica. Y para entender a lo que se refiere como actividad económica está el parámetro de la ley, de la ley de régimen tributario interno, por tanto es un paraguas amplio, ¿no? ¿Verdad? Y en general podríamos decir que no hay excepciones para poder acogerse a esta figura. ¿Y cuáles son o qué debemos hacer para acogernos a esta figura, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué debemos hacer? Bueno, pues debemos realizar, ¿no? ¿Verdad? Debemos realizar una declaración juramentada ante un notario en el cual debemos describir todas las obligaciones que tenemos, obviamente individualizar o identificar a nuestros acreedores, a los titulares de aquellas obligaciones, establecer pues quiénes son nuestras partes relacionadas, ¿verdad? Relacionadas, y cuál es el plan de reestructuración sugerido. En este orden de ideas, si bien es cierto, parece que la intención de la ley es que esto sea llevado a una mediación ante un centro pues autorizado para el efecto, en otras partes parecería que si bien es cierto, estamos haciendo uso de la figura de la mediación, o en definitiva del diálogo directo, no parecería por ahí alguna norma que deja entrever alguna parte de la redacción que no sería indispensable acudir al centro de mediación. Ese es uno de aquellos aspectos en los cuales, pues, a veces cuando las normas tienen, pues, todas estas manos que intervienen en su formación, se llenan de estas contradicciones. Yo me atrevería a pensar que la intención fue que efectivamente se utilice la herramienta de la mediación. Sobre todo, puesto que lo que se busca al final de los días también es que se llegue a un efecto de que este acuerdo tenga el carácter de cosa juzgada, es decir, como que si un juez ya en última instancia lo hubiera resuelto, y para eso pues la herramienta del acta de mediación es idónea, puesto que esa es la característica propia de un acta de mediación, conforme lo señala la ley de arbitraje y mediación. Sobre qué se puede discutir o sobre qué se puede llegar a acuerdos en ese procedimiento de negociación directa, utilicemos el término de mediación o no el término de mediación, además que no son excluyentes, puesto que en la mediación se negocia, no se excluye lo uno de lo otro. En definitiva, podemos conversar y acordar sobre condiciones de las obligaciones, plazos, reducciones, eventualmente de las obligaciones, capitalización, reestructuraciones, en definitiva, figuras que puedan pues, permitirse. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Se requiere para llegar pues, a un acuerdo el 51% de las acreencias, es decir, aquí hay una flexibilidad respecto de lo que se establece en la ley de concurso preventivo, en el cual la exigencia es mucho más allá del 51%, pero aquí se hace la aclaración, obviamente, pues que no podemos contar para llegar a ese porcentaje a las partes relacionadas, ¿verdad? El acuerdo es vinculante para todos los acreedores y se describe un contenido mínimo, ¿no? Un contenido mínimo. La identificación de los deudores y acreedores que suscriben, la identificación de otros acreedores, el acuerdo propiamente dicho, los medios o la constancia de que todos los acreedores fueron efectivamente notificados y tuvieron, por tanto, la posibilidad de presentarse a las negociaciones, ¿no? Entonces, porque claro, a lo mejor yo tengo concentrado todas mis acreencias o el 51% de mis acreencias en uno o dos de mis acreedores y bueno, no podría yo reunirme únicamente con ellos, cumplir el presupuesto de tener el porcentaje y luego eso ser oponible o exigible para todos, ¿no? No, la idea es que yo necesariamente tenga que convocar a todos y todos tengan la oportunidad de intervenir, ¿verdad? De intervenir y expresar sus puntos de vista y naturalmente votar de acuerdo, pues obviamente, pues al porcentaje que les corresponda, teniendo como consideración el monto de su acreencia.
Finalmente, pues se habla pues de la figura de un supervisor designado por las partes. No se dice pues cuáles son las funciones del supervisor, pero debemos entender pues primero el sentido literal y obvio de las palabras, ¿no? Que el supervisor va a estar al tanto de que se cumpla lo acordado. Y en segundo lugar, pues como ya dijimos, la propia norma sí establecía pues el carácter supletorio de la ley de concurso preventivo y en ella pues sí hay disposiciones un poco más explícitas respecto de lo que hace o debe de hacer el supervisor. Siguiente diapositiva. Bien, bueno, aquí obviamente caben dos hipótesis, ¿no? ¿Verdad? Naturalmente, si nosotros nos vamos por este concurso preventivo excepcional, pues cabe la hipótesis que se logre el acuerdo y también cabe la hipótesis de que no se logre el acuerdo. Obviamente, si se logra el acuerdo, pues en buena hora y corresponde cumplirlo y para eso está pues esa labor a cargo del supervisor para vigilar que todo se dé como deba de darse. Si no se llega a ese acuerdo, bueno, igual podemos tratar de acceder o podemos incursionar en el concurso, en la otra figura, el concurso preventivo excepcional, llegando aquí ya a la sede judicial. Aquí ya llegando a la sede judicial, dirigiéndonos a un juez propiamente dicho, y acompañando pues el acta de la imposibilidad de la mediación. Bueno, aquí podríamos realmente hacer una distinción. Una cosa es el acta de imposibilidad de mediación, esas son las palabras exactas del legislador, pero hay que diferenciar que algo es la imposibilidad de la mediación y otra cosa es la imposibilidad del acuerdo en la mediación, ¿verdad? Lo uno sugiere que ni siquiera se pudo iniciar el proceso, lo otro sugiere que se llevó a cabo el proceso, pero no se pudo lograr el acuerdo. Pero entenderíamos aquí que la idea del legislador fue abarcar cualquiera de las dos hipótesis. O no se instaló la mediación porque simplemente las partes ni siquiera quisieron acceder a la misma, o porque instalada que fuere, pues no hubo el acuerdo necesario para poder llegar pues, a un consenso. Y adicionalmente a esta acta, pues desde luego aquí hay una declaración juramentada, aquí sí ya mucho más completa, mucho más exigente que en la primera hipótesis, ¿verdad? Que debe cumplir, entre otras cosas, debe cumplir pues la descripción naturalmente de por qué no se, perdón, de qué obligaciones no se han podido cumplir, cuáles son esas obligaciones, las razones por las cuales se considera que no se ha podido cumplir, eso es muy importante, la lista de acreedores con nombre, domicilio, correo, en definitiva todo lo que permita contactarnos, ¿no? La idea es todo aquello que sume en el propósito de contactar efectivamente a los acreedores. La lista de juicios y procesos patrimoniales, que no se exigía en el otro caso, ya sean judiciales, arbitrales, administrativos o de cualquier naturaleza. Cuando hablamos aquí de sede administrativa, yo entendería que está incluido, aunque en esta disposición no se lo dice en forma explícita, se lo dice más adelante, pero está incluido obviamente en la jurisdicción de naturaleza coactiva. Debería declarar pues también aquellos procesos de naturaleza coactiva, ¿no? Y se debería indicar además pues las medidas cautelares que pudieran existir a la fecha en contra de quien ha presentado la solicitud. Es importante también saber que se debe declarar los juicios en los cuales pues, soy actor, ¿verdad? Soy actor de carácter patrimonial porque ahí también tengo eventualmente una posibilidad de generar recursos en aquellos que soy actor para poder cumplir en algún momento mis obligaciones y entonces eso también debe ser evaluado razonablemente dentro de lo que se establezca en el plan de reestructuración que naturalmente pues debo presentar junto al estado detallado del activo. Yo aquí pongo entre paréntesis COGEP porque esta ley de apoyo humanitario no lo dice así, pero yo consideraría que el juez haciendo uso de la supletariedad y sobre todo por la naturaleza de la institución, me parece a mí de que esto debería incluirse, al igual que las causas, es muy importante, y también lo que señala la ley de concurso preventivo, que es ese balance de situación y estado de resultados cortados con no más de 30 días antes a la fecha de presentación de la solicitud. Yo he puesto ahí entre paréntesis en la diapositiva precisando que esas exigencias como tales no constan en la ley de concurso preventivo.
pero que en mi opinión son exigencias que deben cumplirse en virtud del carácter supletorio invocado expresamente por la ley de concurso, por esta ley humanitaria, y puesto que adicionalmente, pues todas ellas a lo que van es a dirigidas a esa mayor transparencia que sin duda es la que permitirá a su vez abonar al clima de confianza, que es el que puede lograr el éxito de estos procedimientos eventualmente si nos viéramos abocados a ellos, ¿no? Bien, podemos pasar, por favor. En cuanto, podemos pasar al procedimiento, bueno, básicamente el juez va a verificar pues la existencia de los requisitos formales, va a admitir al trámite de ser el caso la solicitud y se va a dar una suspensión de todo proceso administrativo, judicial, aquí sí se habla ya de coactivo o arbitral, hasta por 120 días, ¿verdad? Se hace la convocatoria a la Junta de los Acreedores, a eso nos referimos, que debe realizarse pues no antes de 5 días ni después de 15 días de la fecha de la convocatoria. Podemos pasar, por favor. En cuanto al procedimiento, ya en la Junta de Acreedores, pues se establece que la Junta se señalará en el día señalado, se le celebrará en el día señalado y que no cabe excepciones. Eso se entiende lo que quiso decir el legislador, pero evidentemente siempre van a caber excepciones. Por eso digo que esto de jugar con los criterios fundamentales o instituciones básicas como la fuerza mayor o el caso fortuito, pues no debe hacerse sino en el caso por caso. La ley dice que no cabe excepción. Claro, no cabe excepción. Convocamos a la Junta y en el momento en que se va a producir la Junta, pues hay un terremoto de grado de 9 puntos, un cataclismo. Va a haber una excepción, aunque la ley diga que no hay una excepción. Es por eso que con estas figuras debemos estar, repito, a la casuística, pues no debemos estar inventando o tratando de ir más allá de lo que en realidad se puede precisar. Por tanto, se entiende, la intención es que no se dilate, eso es lo que quiere la norma, ¿no? La intención es que porque se le dolió una uña a una de las partes no se haga, ¿no? Sino que, pero de ahí a llegar a ser absolutista respecto de que no hay excepción de ninguna especie, pues obviamente tampoco. ¿Cómo comienza la Junta? Pues con la lectura del informe presentado por el deudor, se apertura la discusión y de acuerdo al Código Orgánico General de Procesos, se debe nombrar un auditor para que verifique la exactitud de los activos y pasivos y presente un informe sobre aquello en el término de 10 días, ¿verdad? Si el deudor es un comerciante, pero hablamos del comerciante que lo hace no bajo la figura de una compañía, sino que lo hace por sí mismo, se va a nombrar, pues este auditor va a ayudarlo en la representación, va a tener una representación conjunta con el comerciante. Si el Código Orgánico General de Proceso establece que si el pasivo excede del 100% del activo, pues termina el concurso preventivo y que corresponde pues autorizar el inicio de las negociaciones a un conjunto de acreedores que representen más de la mitad de los créditos correspondientes, ¿verdad? Se establece también en el COGEP la exigencia de que el fallido, el deudor, como lo queramos denominar, deba acudir personalmente a las negociaciones. Es decir, lo que se busca es de que lo haga a través de un apoderado, sino que más bien para la viabilidad de las negociaciones y para que no quepa duda de que tiene las facultades necesarias y no se pueda luego acusar de falta de que el poder es insuficiente, de que la redacción del poder fue oscuro, que no tenía facultades para esto, no tenía facultades para aquello, o cualquier cosa que puede presentarse, que somos muy adeptos a buscar aquellas circunstancias. Entonces, la persona que ha solicitado el concurso, pues debe acudir de manera presencial a la misma. Pues esa es la idea. Sigamos, por favor. De acuerdo a la ley de concurso preventivo, hay siempre la figura del supervisor. Este supervisor, que también apareció, pues se acuerdan que decíamos en la primera modalidad se hablaba de un supervisor en el contenido del acuerdo, pero no se decía qué debía hacer. Bueno, en la ley de concurso preventivo se dice básicamente, no digo que únicamente, pero principalmente,
se dice que éste verifica y comprueba la exactitud de los documentos, examina y opina de las actuaciones de los deudores, examina la viabilidad de propuestas, supervisa el flujo de ingresos y egresos, vela por el cumplimiento de decisiones y autoriza con su firma todas las operaciones y documentos de la compañía, ¿verdad? Sigamos, por favor. Y finalmente, para concluir aquí, la ley de concurso preventivo, pues obviamente pues, permite a todos los, bueno, aquí no serían deudores, ahí hay un error, serían todos los acreedores, ahí hay un error, serían los acreedores admitidos, participan y votan. Las decisiones se toman pues con un 75% de la masa de acreedores. Se aplica la prelación de créditos. A este respecto, hay que mencionar que esta ley de concursos preventivos establece por un periodo temporal específico un cierto orden de la prelación de créditos, hace unas variaciones, y también es necesario señalar pues, que esta ley de concurso preventivo establece como plazo máximo del concordato 7 años, ¿verdad? Como una referencia. Bien, hasta ahí no pretendo aburrirlos más ya con cuestiones de este tipo. Pretendo haber abarcado al menos estos dos aspectos. Me refiero a ciertas precisiones de índole laboral y por otro lado, pues las precisiones relacionadas a estos concursos. Repito, respecto de lo primero, pues las imprecisiones en la redacción, las eventuales contradicciones, no eventuales, sino reales contradicciones del texto, van a determinar que en muchas circunstancias las respuestas correctas, si llamémoslo así, solamente pues, se puedan tener cuando se hayan resuelto pues, algunas circunstancias y muy particularmente, diría yo, las demandas de inconstitucionalidad. Yo me atrevería a decir pues, que en esas demandas lo que va a haber es la modulación de los efectos de ciertas normas, estableciendo cómo deben entenderse para ser constitucionalmente admitidas. Bien, hasta ahí, muchas gracias y cualquier circunstancia, pues estoy naturalmente a las órdenes. Muchas gracias, Santiago. Realmente es una forma muy estructurada de presentarlo, muy clara, su mano académica, lo felicito. Mientras abrimos el foro para preguntas, yo tengo una consulta sobre la primera parte, que es el tema que creo que es lo que más demandas de inconstitucionalidad está levantando, que es el tema laboral, por parte y parte. Los dos están, tanto el sector productivo y gremios como los sindicatos de trabajadores están pidiendo intervención sobre aspectos constitucionales. Y ahí, supongamos que esto tenga observaciones, como usted mencionó, de índole constitucional, aunque sean parciales. ¿Hay alguna precedencia que diga que se pueda poner condicionamiento de tiempos? ¿A qué me refiero? A que esta forma de llegar a acuerdos que lesionen los derechos de los trabajadores, que puedan limitarse constitucionalmente a un periodo de tiempo o a un evento. Es increíble cómo este virus nos está trastocando todo, porque realmente hasta pronunciarte sobre el tema esperemos que esta medida, supónganse que la Corte Constitucional pueda decidir, dure un año, nadie está seguro de que realmente hayamos salido de las crisis de salubridad o económicas que se van a derivar en un año, entonces, o de impacto, o que venga una nueva pandemia y luego, ¿cómo vamos a actuar en ese campo? Entonces, mi pregunta es eso, ¿cómo la Corte Constitucional para resolver puede poner un elemento de temporalidad o no? Discúlpeme la ignorancia, pero lo más lejos del campo legal. No se preocupe, gracias por la pregunta, muy válida y pertinente. A ver, de hecho, lo que usted manifiesta ya es un problema que
se visualiza, ¿no? En todo lo que es la planificación. Porque muchas de las normas, no me refiero a las laborales ahorita específicamente, pero hay muchas de las normas de esta ley humanitaria que dicen durante el tiempo que dure la excepción, durante el tiempo que dure el estado de excepción y hasta por 60 días más o hasta 90, así hay redactadas muchas normas de esta ley, ¿verdad? No necesariamente las laborales, pero muchas en definitiva. Y entonces, claro, la primera pregunta es ¿cuánto va a durar el estado de excepción? Es decir, ¿cómo me puedo yo planificar para aquello? Entonces, vimos que inicialmente pues, hubo un estado de excepción de 60 días, fue prorrogado por 90 días, que es el límite máximo que permite la Constitución, pero luego se expidió uno nuevo. Se expidió uno nuevo porque más allá ahí de las consideraciones de orden jurídico, vienen las consideraciones, el hecho cierto y objetivo era que en realidad las condiciones sanitarias sí ameritan todavía el estado de excepción. Ahora, ¿cuánto tiempo va a durar? Pues eso no lo podemos saber. Entonces, hay muchas de esas normas que están supeditadas a aquello y que en realidad, pues esa indeterminación en el tiempo nos impide a nosotros también planificarnos, ¿verdad? Somos muy proclives a esa noción de certeza y en base a la certeza hacer una planificación, pero realmente en estos tiempos lo que menos hay son certezas. Entonces, la pregunta concreta, ¿puede la Corte Constitucional, si la pregunta es ¿puede la Corte Constitucional fijar un periodo de poder? Puede. O sea, la Corte Constitucional tiene los más amplios poderes. De hecho, se la categoriza como un órgano suprapoder. En realidad está en una situación de prevalencia. No lo dice explícitamente así el ordenamiento jurídico, pero en la teoría constitucional está en una condición superior a las demás funciones del Estado. Además, aclarando que ella no es función del Estado propiamente dicho. Entonces, la pregunta puede. El tema es, ¿debe o no debe? Porque, entonces, y ahí vienen ya muchas consideraciones de distinta naturaleza que deben ser tomadas en cuenta al momento de si debe intervenir o no. Incluso, por ejemplo, la norma puede, la Corte Constitucional puede dictar normas con rangos de ley para suplir vacíos mientras que la autoridad la dicta. Entonces, puede hacer hasta las veces de legislativo. Claro, tiene que tener mucho cuidado en hacerlo cuando las circunstancias específicamente lo ameriten, puesto que no puede tomarse normalmente el rol de una función del Estado que básicamente es la productora de normas jurídicas, pero de poder puede. Entonces, por eso señalo que va a ser por ahí donde vamos a tener mayores luces al respecto. Tengo una pregunta. No sé si queda satisfecha la interrogante. Ya, otra pregunta, ¿los impuestos del Seguro Social se deben pagar sobre el valor reducido por la jornada laboral? Sí, sí, que no son impuestos propiamente dichos, son aportes. Sí, eso se aclaró en esta ley. Había pues la duda al principio cuando trabajábamos únicamente con los acuerdos ministeriales y naturalmente es así, ¿no? Naturalmente es así. Claro, eso también trae pues otro efecto grave, ¿no? ¿Verdad? Se disminuye la liquidez del Seguro Social y ya sabemos que el Seguro Social pues también necesita su liquidez para atender sus obligaciones, también ha estado planificado mediante otro flujo de ingresos y obviamente pues ya vemos estas situaciones de no poder cumplir con sus prestaciones. Es decir, en definitiva lo que nosotros vemos aquí, no solo con esta ley, sino que en realidad con las situaciones, con los hechos fácticos, es que se presentan derechos de diversos actores y lastimosamente por las circunstancias no podemos satisfacer todos esos derechos de todos los actores. No decimos que no los tengan, ¿no, verdad? No decimos que no los tengan, lo que decimos es que dadas las circunstancias excepcionalísimas, entonces se han visto afectadas y terminamos bajo un ejercicio, ese sí, que debe ser lo más razonable posible, que debe ser lo más lógico posible y que debe ser lo más lógico, lo más comprensible, perdón, de alguna manera, entre comillas, sacrificando parte de un derecho, por lo menos momentáneamente, para poder darle plena vigencia a otro. Y es ahí donde nosotros también debemos entender esta mecánica de los derechos de los trabajadores. Nadie dice que los trabajadores no tengan derechos.
Nadie dice que se les quite derechos. Lo que ocurre es que frente a circunstancias fácticas, porque el derecho sí regula la vida social, el derecho está en todas las situaciones que ocurren en la vida social. Sí, claro que sí, pero el derecho no es lo único en la vida social. El derecho no puede dejar de lado las realidades económicas, no puede dejar de lado ni debe ir de espaldas o a ciegas de lo sociológico. Entonces, no debe ir de espaldas a las realidades físicas. Yo puedo regular, poner una norma que digo que todo lo que se cae va para arriba. Yo la puedo poner, pero eso no es compatible con la ley de la física, que si se cae, que si lo suelto, se va para abajo. Entonces, en definitiva, ¿no, verdad? A lo que vamos es a que aquí nos encontramos con un gran ejercicio de ponderación. Y lastimosamente, ciertos derechos van a verse lesionados. Lo importante es acreditar que la medida que se tome sea la idónea para la finalidad que se busca, que dure lo que deba de durar, no dure más, ¿no, verdad? Y que permita alcanzar el objetivo constitucionalmente viable, es decir, la finalidad o el valor que perseguimos. Entonces aquí, ¿qué estamos persiguiendo en el tema laboral? Estamos persiguiendo la sostenibilidad de los empleos. ¿Qué es más grave? ¿Qué es más grave? ¿Que se baje los salarios o que se quede sin trabajo? Entonces, eso es lo que tratamos de lograr. Ahora, tampoco es cuestión de bajar por bajar, y entonces por eso vienen las regulaciones, ¿verdad? Por eso vienen las regulaciones. Eso es lo que se trata de amalgamar con todas estas circunstancias. Pero volvemos, aquí no hay respuestas exactas, lastimosamente. Bueno, otra pregunta. ¿Se puede negociar la salida de un empleado pagándole sobre el valor que percibía antes de la reducción laboral, pagándole el 50% de su liquidación inmediata y el otro 50% a 12 meses? Sí, claro, por supuesto. Es que ahí no estamos negociando el derecho, no estamos negociando la consecuencia del derecho. Es decir, no estamos discutiendo el valor, lo que estamos discutiendo es la forma de pago. Y la forma de pago en el tiempo sí se puede acordar, siempre se ha podido acordar, es decir, estamos claros, te corresponde $10.000, por poner una cantidad, no vamos a discutir que son $10.000, puedes decir, pero como no te puedo pagar, te propongo. Y ahí entra la negociación, pagarlo de tal manera, y eso se ha podido antes de esta ley humanitaria. Para eso está, por ejemplo, el mismo Ministerio de Trabajo, antes de esta ley humanitaria, ya tenía pues dependencias de mediación laboral. ¿Para qué? Para este tipo de circunstancias como las de la pregunta. Es decir, ahí no estamos disputando el derecho. ¿Tienes el derecho? Claro que tienes el derecho. No te estoy diciendo que no te corresponde. Estamos de acuerdo en el cálculo. Vamos simplemente a conversar en el cómo vamos a instrumentar el pago de acuerdo a la realidad. Nada más. La última pregunta, y con esto ya damos por finalizado, dando la palabra a Andrés para el cierre. Existen personas vulnerables, como personas con discapacidad, que no pueden hacer teletrabajo, pero no los puedo reincorporar ni semipresencialmente. ¿Cómo se recomendaría tratar laboralmente estos casos? Bueno, es que ahí ya le incluimos una variable adicional que decíamos, ¿verdad? En este mundo de los derechos. Ellos tienen una cualificación excepcional, ¿no, verdad? Y un nivel de protección específico propio de su naturaleza. Y entonces, yo me atrevería a decir que el derecho de este grupo de personas, desde luego, pues aquellos que realmente pertenezcan a ese grupo de personas, es privilegiado. Entonces, ¿cómo se recomendaría? Bueno, obviamente por razones de precautelar la salud, pues no podemos reintegrarlo a las jornadas habituales. ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, deberíamos tratar, y ahí viene, de implementar un canal tecnológico que sea accesible a todos, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Lo idóneo, por ejemplo, es un Zoom, como en este momento, una plataforma Blackboard, una plataforma, llámese como se llame. Pero estamos claros que la brecha tecnológica hace que determinadas personas no lleguen a aquellos niveles. Pero bien, yo creería que con los propios aparatos celulares podemos hacer una videollamada o por lo menos permitir, mire, hay maneras de cosas en las que se los puede ayudar. O sea, no sabe cómo subir el archivo. Bueno, tienes el archivo, tómale una foto y lo vas pasando foto por foto. Es decir, viene un poco cómo vamos
construyendo con el ingenio, pero de ninguna manera puede afectarse los derechos de las personas que se encuentran en esa condición, ¿no? ¿Verdad? ¿Nos va a ser más difícil? Sí, porque vamos a tener que construir ciertos canales tecnológicos o explorar otros canales tecnológicos que brindan mayores facilidades y que pueden permitir incorporar a esas personas a pesar de la discapacidad de que adolezcan. Bueno, alguno me va a decir, bueno, lo que ocurre es que su discapacidad justamente pues es de naturaleza intelectual y no puede llegar a tal. Bueno, entonces habrá que buscar cuál es la herramienta y ese es el ejercicio de estos tiempos, ¿no? ¿Verdad? Bueno, si son mensajeros vulnerables que alcanzo a leer, bueno, obviamente el mensajero tiene que, su trabajo es en la calle, ¿verdad? Bueno, pues habrá que momentáneamente, sin que signifique pues una disminución en el nivel de sus autoridades, reubicar a otro tipo de actividad en la cual él podría eventualmente ser útil, ¿verdad? Y lastimosamente es así, o sea, aquí no tenemos respuestas perfectas. No tenemos respuestas perfectas y todos perdemos. De alguna manera, entre comillas, perdemos, si cabe la expresión, porque no vamos a poder satisfacer 100% lo que necesitamos. Lo importante es buscar de qué manera distribuimos equilibradamente, si cabe la expresión, ese sacrificio que nos vemos abocados a hacer. Entonces, claro, yo a una persona que trabaja como mensajero, que es hipertenso, que es diabético, que ya ha tenido 3 infartos, supongamos que ese ya un cuadro así dramático, y que además tiene 68, 69, 70 años de edad, pues no lo voy a mandar. Obviamente que no lo puedo mandar, pues naturalmente que no lo puedo mandar. Pero tal vez lo puedo colocar, pues, qué sé yo, pues hacer llamadas por teléfono, a supervisar alguna otra cuestión. Entonces, es cuestión de si hemos llegado a la posibilidad que la ley nos permite, con acuerdo, negociar aspectos sensibles como es la remuneración. Debemos entender que con mayor razón, si hay las razones suficientemente justificables, podemos también negociar aspectos respecto de en qué consiste la actividad que va a realizar esa persona, adaptándonos a aquello en lo cual puede contribuir. Y siempre habrá algo en lo que se puede contribuir. Bien, repito, hay que estar a la casuística. Lastimosamente es así. Yo sé que uno espera respuestas precisas, uno espera una respuesta que le solucione todo, pero quien le dice que esta es la fórmula mágica, lo engaña, porque las circunstancias son tan diversas y confluyen tal cantidad de derechos, ¿no? ¿Verdad? Que no hay pues que una sola respuesta a todas las circunstancias. Ese caso de la vulnerabilidad le agregó un elemento. Por allá podríamos también agregarle, si además esa persona pertenece a un sector de la población, no por discapacidad física de ninguna naturaleza, sino porque sea indígena, puede tener también un tipo de prevalencia. Es decir, hay muchas cosas que pueden darse, hay muchísimas cosas que pueden darse y en las cuales pues hay que ir analizándolo al caso por caso. Bueno, gracias, creo que me he excedido, pero trato de, en la medida de lo posible, por lo menos dar ciertas pautas o lineamientos sobre la temática. Bien, le doy paso a Andrés para finalizar esta presentación. Muchísimas gracias, Tere. Gracias también a nuestra querida Lourdes, vicepresidenta, por permitirme hacer el cierre en esta magistral exposición que nos ha dado nuestro querido Santiago, a quien cariñosamente en el colegio le decíamos el economista. Ya sabrán por qué. Después de esta charla también, no solo dominar temas de derecho, también nos ha podido dar unas buenas ilustraciones y sus opiniones acerca de cómo también ayudarnos como empresarios en esta tormenta que estamos viviendo. Realmente hay que utilizar, como bien decía él, mucha creatividad. Las cosas no están escritas sobre piedra y tenemos que, en esta nueva normalidad, ir pensando cómo manejar las situaciones. Obviamente, la cancha ha sido trazada y hay nuevas líneas producto de esta situación tan delicada y tenemos que de alguna manera adaptarnos a y a los cambios que estamos experimentando realmente y que van a seguir.
Así que quería agradecerles porque la idea de la asociación, y bienvenido desde ya, Santiago, como te decía Lourdes, Tere, bienvenido a nuestra asociación. Ya Teresita seguramente te contactará en los próximos días para formalizar el tema, pero agradecerte por tu brillante, muy clara exposición y compartir tus conocimientos y tu profesionalismo, ¿no? Y sobre todo un gran ser humano que se preocupa como nosotros de tener empresas rentables, plenamente humanas y socialmente responsables, que es la misión justamente de la ACE UNIAPAC, y realmente los empresarios debería ser así. O sea, que no solo las leyes busquen esa justicia económica y social, sino nosotros como seres humanos, como ustedes lo han podido compartir también en el chat. Así que queríamos agradecerte nuevamente, nuestro querido Santiago, y nada, hacerte un pequeño y humilde reconocimiento. Y dice así: ACE UNIAPAC, Asociación Cristiana Empresarios, confiere el siguiente reconocimiento a Santiago Velázquez por su desinteresada colaboración con ACE UNIAPAC, y agradecemos por su compromiso con la comunidad en la exposición del tema la ley humanitaria y su repercusión en la empresa, desarrollado durante nuestro encuentro virtual en representación del directorio de ACE UNIAPAC, Jorge Vallejo Andrade, presidente, dado en Guayaquil el 10 de julio del 2020. Con todo afecto, mi querido Santiago, recibe este pequeño reconocimiento, pero sobre todo un gran agradecimiento, y vamos a seguir en contacto para poder compartir todas nuestras experiencias y poder salir juntos adelante, ¿no? Muchas gracias. Gracias por la invitación una vez más, y será un privilegio pasar los filtros, si se puede, para acceder a tan importante institución que cumple una loable misión, ¿verdad? Gracias a todos, buenos días y hasta pronto. Muchas gracias, Santiago. Gracias, Santiago. Hasta luego.